sino que hay mujeres que se han peleado con el novio y lo van a denunciar, por ejemplo. Dicen los hombres que esta ley es muy dura para ellos. No es por el hecho de que yo por ser mujer me merezco todo, no se refiere a eso. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buena madrugada. No sé qué hora lo están escuchando esto, pero what's up? We are in the motherfucking house otra vez más en el portal. Directamente con ustedes desde... ¿Vos y dónde estamos hoy? La Roosevelt, de Tikal Futura. Como parecemos nómadas, no tenemos estudio en todos lados, andamos ahí grabando. Creo que grabamos uno en un carro una vez, pero bueno. El día de hoy estamos de manteles largos. No estamos de cumpleaños, mulas. Estamos aquí con un invitado muy especial. La señorita, señora. Ahora que te dice, ya no sé porque de todo mundo se ofende. María Victoria Morán, abogada y estilista de las estrellas, no. No, solamente abogada. ¿Cómo estamos, Vicky? Qué gusto tenerte por acá. ¿Te costó llegar? Hola, Héctor. Todo bien, gracias a Dios. Sí, me costó un poquito llegar, pero ya estamos acá. Contanos un poquito porque nos fuimos por otro lado ahí hablando de esas cosas. Contanos un poco cuál es tu historia, de dónde sos, qué estudiaste, porque te ves súper chavita, pues, para tener tanto rey. Pues fíjate que te cuento un poquito más de mí. Yo nací en Montes, Jalapa, ¿verdad? Pero me vine a estudiar en la universidad acá. Cuando cumplí 16 años, empecé en la universidad. ¿16 años? Un logro. Empecé en la universidad cuando tenía 16 años. Te cuento, así como anécdota, me gusta siempre contar que yo me perdí en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se me hacía tan grande porque es casi el tamaño de mi pueblo. Es realmente casi el tamaño de mi pueblo, entonces el primer año sí me costó, la verdad, me costó adaptarme a la ciudad. Empecé a estudiar Derecho. Pues a los 16 años casi que te llevan con lacito el maestro, como que eras ahí en la U, de los patitos que no se pierden. Pero casi siempre estuve adaptada, o sea, con compañeros mayores. Siempre iba como 2 años adelante, entonces siempre tuve compañeros mayores. Pero estudié Derecho, hoy por hoy soy abogada, ¿verdad? Es una de las carreras más gratificantes y más bonitas que yo considero que existen, ¿verdad? Ser profesional del Derecho ayuda un montón. Básicamente luchas tú contra las injusticias, realmente entendés que existe la legalidad y la justicia, que cuando existe discrepancia entre la legalidad y la justicia, uno debería de velar por la justicia. Te voy a poner un ejemplo. El Código Civil hace referencia a que el menaje de casa pertenece a la mujer. Si yo te pregunto a ti, ¿a qué se refiere el menaje de casa? ¿Qué me dirías que es el menaje de casa, por ejemplo? Pues todo lo que está dentro de la casa, ¿no? Todos los muebles. Te comento porque a mí me dejaron sin ni un sartén cuando se fue la señorita de la casa. A eso voy, te voy a explicar por qué definitivamente el menaje de casa se refiere a todo lo que está dentro de la casa que sirve para el funcionamiento del hogar. Hablamos de la refri, de la estufa, de todos los muebles. Entonces, la ley establece que el menaje de casa es exclusivo y corresponde a la mujer. Pero ¿qué pasa en aquellos casos de pareja en que los dos contribuyeron para el menaje de casa? Hay menajes de casa que cuestan alrededor de 1 millón de quetzales, por darte un ejemplo. Uh-huh. Y eso le corresponde por ley a la mujer. Entonces tú me dirías, ¿eso es justo? Si yo te pregunto a ti, ¿es justo que tú ya viviste ese proceso? ¿Te parece ser justo? Pues mira, y yo porque a mí me pelean que todo tiene que ser equitativo, que hay que darle la mitad, no sé qué. Entonces, en ciertas cosas creo que no es tan justo, ¿va? Pero sí estamos hablando de que una persona tiene para comprar un menaje de 1 millón de quetzales, pues tiene un cierto estilo de vida, ¿verdad? Pero porque ambos en ese momento trabajaron y contribuyeron para el tema del menaje. Entonces, ahí es donde tú miras que hay casos que no todo es justo, pero hay cosas que son legales, ¿verdad? Entonces, de ahí hay discrepancia también en el caso de los trabajadores, ¿verdad? Pero te decía, no cambiando tanto el tema, Derecho es una carrera bastante amplia, te da cabeza en todos lados, ¿verdad? Como experiencia profesional te cuento que he trabajado bastante en el stand, realmente mi expertise está en la administración pública. He dado clases en la universidad también, ¿verdad? La ausencia es algo que me llena bastante. ¿Te dan clases ahorita, no? Ahorita no, el semestre pasado estuve en la Universidad Da Vinci. He dado casi todos los cursos, Derecho Laboral, Administrativo, Penal. Entonces, ¿qué estás haciendo en el club de fútbol? Quiero saber yo. Que ahí me llegó un chisme que estás metida en el club de fútbol. ¿Qué pedo? Formaba parte de la junta directiva de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del equipo de fútbol.
está actuando como secretaria. Ay, no, te digo, todo está... Tengo la capacidad de andar en muchas cosas. ¿Cómo fue lo que dijiste el otro día? Anda en todo y anda en nada. Y ahorita, ¿en qué estás? Por eso, ¿cuál es el rollo ahorita? Que un pajarito por ahí me contó que estás metiendo el dedito en la piscina de la política. ¿Te ves como en algún puesto, algún rollo? Pues fíjate que realmente te cuento y qué es lo que me atrae hasta este ámbito político, ¿verdad? Yo creo que en Guatemala hay muchas cosas que se pueden mejorar, hay muchas cosas que se pueden cambiar. Realmente muchos guatemaltecos buenos dicen, yo no me gusta la política, o tú escuchas muchos comentarios como que la política es sucia, como que la política es negativa. Y eso hace Gandhi decir, ¿verdad?, que cada pueblo tiene el gobierno que merece. Y a mí realmente se me hace la verdad más grande que existe y te voy a decir por qué. Yo mucho tiempo peleaba por el tema de la representación. Cuando yo hablo de la representación me refiero a que el Estado de Guatemala o la Constitución establece, ¿verdad?, de que el Guatemala es representativo. ¿A qué se refiere eso? Que realmente nuestros gobernantes nos representan. En la medida que nosotros como guatemaltecos seamos mejores, nos eduquemos, seamos profesionales, vamos a tener el derecho o la oportunidad de elegir a mejores gobernantes. Porque, ¿qué pasa? Hoy por hoy la Constitución establece que un diputado como requisito solo se requiere ser ciudadano guatemalteco y mayor de 18 años. Te pregunto a ti, ¿te parece que esos sean requisitos suficientes para que alguien pueda optar a este cargo público tan importante que es de toma de decisiones para todos los guatemaltecos? No, ¿qué va? ¿Me entendés? Ahí ellos toman decisiones que nos afectan a todos. Y entonces ayer no andaba bien a pija un diputado, ayer fue, ¿cómo se llamaba ese chavo? Que lo agarraron en todas las redes y que estaba bien bolo adentro del Congreso, ¿no? ¿Qué es eso, pues? ¿Me entendés? En una empresa X, en un chuquero, pues llega bolo el muchachito de los chucos, lo echan. Y aquí no, nada. Y él decía, ¿y qué? ¿Y qué van a hacer? No pasa nada, no pasa nada. Y entonces como que te decís vos, ¿pero qué podemos esperar de gente que no está capacitado para ese cargo? Pero es lo que te decía, realmente los requisitos son mínimos, pero tiene su lógica y su sentido común. Voy a decir por qué. Porque ¿qué pasaría si yo constitucionalmente le pongo como requisito a ser un diputado profesional? Desde ahí le cierro la puerta a muchísimos guatemaltecos. Claro. Le cerras la oportunidad de ser electo, que también es un derecho constitucional, ¿verdad? El derecho de elegir y ser electo. Entonces, en la medida que como guatemaltecos nos formemos, nos profesionalicemos, que en esa medida tenemos como la oportunidad de acceder a mejores gobiernos. Pero mira, yo creo que sí se pudieran hacer otras cosas. Por ejemplo, tal vez que no sean profesionales, ¿verdad? Tú que no tengan el cartón, pero que sí tengan unas ciertas cosas. Por ejemplo, que no tengan penales manchados, ¿verdad? Tú, que no tengan historiales de haber hecho cosas, que sepan leer, pues. ¿Me entendés? En el sentido de entender lo que están leyendo, porque mucha gente lee y no entiende lo que está leyendo. Entonces te das cuenta que el montón de asesores también deberían de tener requisitos. Por ejemplo, yo pienso que en la política se premia la lealtad más que la capacidad. O sea, jalan gente que son leales a una línea, a vos o lo que sea, más que la gente no tenga la capacidad de tener los puestos que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿con quién fue que? Con Portillo, creo que el de finanzas era un chavo que tenía un car wash. Yo no estoy nada contra los car wash, pero digo que buena onda que sea empresario, porque yo cuando escribo, yo pongo comerciante, ¿me entendés? Porque yo me identifico. Pero ya para un tema de las finanzas de un país, ya tenés que estar a otro nivel. Sí, tienes que tener capacidad, definitivamente, ¿verdad? No se puede solo por compadrazgo, por amistad, por otros temas que no son la capacidad, porque eso es lo que trae consecuencias grandes. ¿Qué sucede cuando vamos a negociar con los gringos? ¿Quién mandan los gringos a hacer los tratos, va? Tú de todas estas cosas. Mandan gente súper capacitada y después no entendemos por qué nos va mal con los negocios, ¿va? Pero ni modo que se va a hacer. Entonces tú decís ahorita que vas para un cargo político. Estoy trabajando, ¿verdad? Estoy trabajando en un partido político, pero realmente tú sabes que hay plazos en la ley electoral, ¿verdad? Entonces, todo esto se tiene pues más adelante. Pero me interesa el tema, ¿verdad? Porque yo sí siento que acá en el país hay muchas cosas que se pueden mejorar, ¿verdad?
Yo te hablaba así o te contaba a ti el otro día con el tema de las mujeres, ¿verdad? La Constitución hace referencia a la igualdad. Igualdad se refiere a tratar a las personas que se encuentran en iguales condiciones como iguales, ¿verdad? Realmente a mí no me gusta abanderar un tema político por ser solo porque el hecho de ser mujer tengo derecho a. Comparar como manzanas con manzanas, besito. Tema de género, ¿verdad? No es un tema de... Yo entiendo hoy por hoy que los géneros no nos debemos de ver separados, sino que como una igualdad en conjunto. A mí no me gusta abanderar que la mujer solo por el hecho de ser mujer tiene que ser rescatada, eso no es cierto. Sin embargo, sí considero, ¿verdad?, de que Guatemala tiene un porcentaje de 50.9 de población femenina. Eso quiere decir que hay mayor población femenina que población masculina. Pero a las mujeres nos ha costado conquistar varios espacios. Históricamente, sabes que el derecho al voto no existía en el pasado, el derecho a trabajar de las mujeres tampoco existía, y hay muchos derechos que todavía nos falta conquistar. Yo he leído en muchas ocasiones, ¿verdad?, que las mujeres en puestos de dirección representan un 7% únicamente. ¿Y por qué? Porque a las mujeres se nos hace más difícil, socialmente hablando y culturalmente hablando. En un país como Guatemala es sumamente difícil por el machismo. ¿Qué es lo que sucede? Que una mujer difícilmente va a levantar la mano en una oportunidad importante porque tiene que cuidar a sus hijos. Entonces tiene un trabajo de 8 a 5 de la tarde y después de 7 a las 12 de la noche cuidar a sus hijos, por ejemplo. Entonces las condiciones son más difíciles para uno como mujer dentro de una sociedad como la nuestra. Y no solo en Guatemala, pues alrededor de América Latina las condiciones son bastante similares, ¿verdad? Culturalmente existe bastante machismo. ¿Cómo estamos comparados, ahorita que tocas el tema, cómo está Guate comparado con otros países en ese tema, de Latinoamérica o de Centroamérica? Ponete, porque Costa Rica yo veo que está como en otras condiciones, El Salvador ahorita ha cambiado mucho, pero yo veo Guate, como digo, el salvadoreño, nuestras carreteras, ahorita que vuelve el mensaje, que todo está básicamente igual, las carreteras son representativas de cómo está el país, ¿verdad? ¿Tú lo ves así? ¿Ha mejorado o seguimos igual con las patojas? Pues fíjate que realmente acá en Guatemala yo sí considero que es necesario hablar el tema de cuotas. Te voy a explicar por qué. Por ejemplo, en Costa Rica existe el tema de la ley de paridad. La ley de paridad se refiere a que en los espacios representativos del Congreso, la mitad por ley son mujeres y la mitad por ley son hombres. Pero quiero que me entendas esta parte, no solo por el hecho de ser mujer, sino que porque realmente las mujeres en estas sociedades han tenido que abrirse mucha brecha y les es mucho más difícil alcanzar estos puestos. Tú miras que por 5 personas que están en un cargo público o que van a postularse en un cargo público, una de ellas es mujer, únicamente. El otro día estaba leyendo de que la directora de la ONU Mujeres hacía referencia a que solo el 11% de las mujeres son presidentas, solo el 11% de los países tienen a una mujer como presidenta o jefa de Estado. Y que estas mujeres en pandemia habían evaluado mejor la problemática y habían sacado a sus países de mejor manera que un hombre. Entonces algo hay que analizar en el liderazgo de la mujer. Ok, que con el liderazgo femenino les había ido mejor a sus países. Sí, con el tema del manejo de la pandemia. Fíjate, entonces no es por el hecho de que yo por ser mujer me merezco todo, no se refiere a eso, sino que en estas sociedades hay que reeducar, a mí me gusta mucho una palabra que a mí me gusta mucho aprender, pero me gusta más desaprender lo que yo aprendí mal. Y acá en estas sociedades como las nuestras están muy arraigados muchos conceptos que son erróneos. Entonces hay que desaprender, ¿verdad? Y el Estado yo sí creo que el Estado nos debe a nosotros mucho como mujeres, ¿verdad? Nos debe políticas públicas de educación, por el tema del machismo, por el tema de la violencia, todo ese tipo de circunstancias. Entonces por eso es necesario hablar de cuotas, de participación política de las mujeres, porque es preocupante que a nivel latinoamericano la incidencia de la participación de la mujer sea mínima. Y esto se debe a muchísimos factores. Se debe al tema del machismo, al tema de la cultura, se debe a que es que realmente si analizamos nos ha costado mucho a las mujeres ascender en los espacios, no solo espacios políticos, sino que también espacios en juntas directivas de unas de empresas.
Por ejemplo, en las empresas el porcentaje es mucho menor, es el 7%. Y yo creo que se debe, ¿verdad, Héctor? Que el otro día escuchaba que decía que uno como mujer realmente también hay que conseguirse una buena pareja, porque hasta eso hay que ver, ¿verdad? Si mi pareja me va a apoyar con lo que yo estoy deseando, con lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque si no me apoya, o sea, la carga va a ser toda para mí, con lo que hacer, ¿verdad? En estas sociedades en las que está muy arraigado todas esta situación. Fíjate que te iba a preguntar porque cabal te escuché decir la palabra machismo varias veces. El machismo lo enseña la mujer. Y entonces tenés este ciclo donde la mujer le enseña al nene el tema del machismo, el nene se casa y el nene sigue siendo el nene y entonces tiene su bebé y ese bebé, la misma mujer, le vuelve a enseñar el machismo al otro nene. Y entonces tenés como un ciclo ahí. ¿Y cuáles son los planes o tú que sabes más, que has leído o cuáles son las opciones que hay donde pudiera como parar eso? Porque si no, es como que vos estés trapeando y todos los días te vuelven a ensuciar, ¿verdad? Como que es como este ciclo vicioso que se da. ¿Y por qué ves tú que las mujeres se quejan del machismo pero lo enseñan, ¿verdad? Es que lo que yo te decía en un momento dado, que ahí nosotros aprendemos culturalmente ciertas cosas. Entonces, nosotros como mujeres también en ese tema debemos de desaprender lo que aprendimos de manera errónea y de ponerlo en práctica para que en las generaciones futuras, es que hay que diferenciar algo. Hay una generación presente, ¿verdad? Que es la que está viviendo este tema. Entonces, esta generación presente debería desaprender lo que aprendió mal y para que al futuro empecemos a sembrar ciertas cosas positivas. Claro, el cambio no va a ser de manera inmediata, pero se tiene que empezar por algo, ¿verdad? Porque si no, repetimos y repetimos, es un círculo vicioso, pues tú decís. Y el Estado... El tema de la educación, es el tema, yo considero que es el tema de ¿verdad? La educación subsana muchos factores a nivel nacional. Nosotros siento que en Guatemala tenemos tenemos un buen programa, tú que sabes más, de educación para las mujeres dirigidas hacia este tema, o simplemente está abandonado el tema y no le interesa a la gente, porque la ministra de Educación casi ha sido mujer, ¿no? En los últimos años. Sí. Pero no he visto yo que haya algún tipo de abordaje, o simplemente no lo escuché. Fíjate que realmente en las escuelas hoy por hoy pues se enseñan las mismas materias que tú y yo hemos... Todavía hacen planas, yo así como que... materias básicas, pero en realidad yo creo que hoy la educación se ha quedado bastante limitada, bastante corta. Hay temas que son de relevancia para un ser humano. Por ejemplo, finanzas. A uno en el colegio, en la universidad, nunca le enseñan de finanzas. Nosotros en San Carlos nunca nos enseñaron cómo cobrar, ¿verdad? Nadie te dijo cómo debías de cobrar el tema de la profesión. Entonces ahí es donde ves mucha competencia desleal, mucha gente que cobra más baratos sus servicios, porque nadie nos enseñó. Lo mismo pasa con el tema de la asociación. Balancear tu chequera, ¿va tú? Yo nunca he podido saber cuánto piso tengo en la cuenta, pues el banco me viola y yo ni en cuenta me doy. Nunca había visto una chequera hasta cuando abrí ¿cómo se llama? El tema de ir a abrir tu cuenta, que te dan una chequera y así como, ojalá que culpa. Digamos, la verdad, nunca en tema de educación lo vimos. Y ahora, yo una de las cosas que soy muy críticas, que yo sé que a mis amigos les molesta, pero los libros que están usando fueron investigados en 1980, ¿vato? Fueron impresos, cuando ves ahí, impreso en 1983. Y estamos en el 2023 aprendiendo cosas del 83 en libros y formatos tan anticuados. Sí, creo que se tiene que hacer como una reevaluación. Definitivamente hay materias que son sumamente importantes al día de hoy. El tema de la salud mental, por ejemplo. Enseñarle a un niño cómo controlar sus emociones. ¿Quién nos habló de eso en el pasado? Nosotros, ¿verdad? Pero es fundamental. Sí, ponerte uno ya de grandote. No sé si viste el video que acaba de salir ahorita en las redes. Ayer o antier, se agarraron a golpes un chofer de una camioneta con un señor. Entonces imagínate el control emocional que hay ahí. Cero, agarrarse a golpes a media calle, andársela llevando de mega macho y al final, entonces decís tú, ok, este señor llegó a su casa. ¿Y qué fue a decir a su casa? ¿Me entendés? La pobre señora o pagó el pato o los güiros, ¿verdad? Porque a él le pegaron en la calle, entonces él se va a ir a rematar con todo el mundo en la casa, me imagino yo. Sí, es una posibilidad. ¿Cómo me dijiste tú el otro día que que el lugar más peligroso de la mujer es en su casa? Así es.
el lugar más peligroso para nosotros las mujeres, estadísticamente hablando, es el hogar. ¿Por qué te digo que el hogar? Porque el 35. Acá hay estadísticas de que 1.6 millones de personas mueren al año en consecuencia de un acto de violencia. El 35% de estos actos de violencia son mujeres. Y mujeres que son violentadas por su pareja o por alguien de su familia. Entonces, ahí te das cuenta en que el lugar más peligroso para nosotras las mujeres, acá en Guatemala, es el hogar. No solo en Guatemala, a nivel de Latinoamérica. Espérame, porque me perdí. 1.6 millones mueren Mueren al año por actos de violencia. por el acto de violencia. De esos que mueren por actos de violencia, el 35% son mujeres. Estás hablando como de 400,000 personas. Estamos hablando alrededor de, ¿verdad? de actos de violencia por su pareja o por... 400,000 mujeres mueren a las manos de alguien que supuestamente las quiere. Sí. Lo que pasa es de que el amor muchas veces invisibiliza también, ¿verdad? Entonces, La casaca que yo te amo y por eso te pego. Ay, no. es que acá, de acá tendemos a normalizar la violencia y la violencia no es normal en ninguna de sus formas. Lo que pasa es de que ya lo vemos como la regla general y no la excepción, ¿verdad? Entonces eso hay que cambiarlo y eso hay que desarraigarlo desde el hogar, desde donde tú decías que se enfrenta, ¿verdad? Porque definitivamente todo esto es apreciado. Básica, es complicado, ¿verdad? Hay varios temas que se pueden... Mira, y uno pudiera demandar al Estado. Dependiendo en qué momento, en qué sentido. Porque mira, a mí me cobran impuestos todo el tiempo, ¿va? Ahí sí no puedo fallar yo con el tema de los impuestos, hay que pagar todo. Y hay que, como que nosotros pagamos impuestos dobles en Guatemala, me había dicho alguien, no sé si están correctos, que pagas como los impuestos de cuando se importan cosas, ¿verdad? Pagas el impuesto a la SAT y encima en la caja volvés a pagar impuestos, ¿verdad? Entonces como que estás pagando en varios puntos, pero sí que era como, no es así. La tributación no es prohibida, ¿verdad? Realmente legalmente no se debería de doblemente tributar un servicio o bien. Pero eso no quiere decir que no suceda. Lo que pasa es de que hay reglamentos, por ejemplo, algunos reglamentos que te imponen un impuesto que son inferiores a la Constitución, ¿verdad? Entonces, en esos casos, tú podrías solicitar una inconstitucionalidad en casos concretos sobre un reglamento en específico, ¿verdad? Pero dependiendo, todos los casos, te quiero decir, Andrés, la ley es general. La ley para los guatemaltecos toda es la misma. El Código Civil es el mismo que te aplica a ti, el que le aplica a Héctor, el que le aplica a Juan. Es exactamente el mismo. Pero cada caso es particular y cada caso es concreto. Entonces eso hace que nosotros como abogados, ¿verdad? O los jueces al momento de dictar resoluciones examinen cada caso en particular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos tienen tintes diferentes. Y entonces por eso esto que en un proceso que aparentemente es igual que el otro, hay resoluciones distintas. ¿Pero por qué? Porque se debe analizar cada caso en concreto. Sí, pues. Fíjate que nos mandaron ahí por las redes que te preguntáramos qué es el antejuicio y el derecho que se oyen en las noticias de cada rato que le quieren quitar el antejuicio. Creo que a Neto se lo han querido quitar como por 20 años y luego hay unos jueces. ¿Qué es el antejuicio? ¿Eso los protege o...? Te voy a explicar un poquito de este... Pero explícamelo como que somos niños de 2 años, ¿oís? Porque están preguntando porque no entendemos. El antejuicio es un derecho constitucional del cual gozan ciertas personas. Cuando yo te hablo de ciertas personas, regularmente me refiero a una persona que es políticamente expuesta, ¿verdad? ¿Por qué? El derecho del antejuicio surge porque en las campañas políticas existe mucha manipulación, existe mucha controversia, existe que cualquier persona podría venir y denunciar a un participante a una candidatura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa garantía, es esa protección que otorga el Estado a estas personas para que previo a una investigación les vea retirado este derecho del cual goza, ¿verdad? Eso no quiere decir de que tú puedas cometer delitos y que nadie te va a perseguir, pues. Porque antejuicio quiere decir antes de un juicio. Pues, de hecho, de ahí viene, antes de un juicio, ¿verdad? Pero se refiere a que no deberían de investigarte si tú temes ese derecho. Entonces, digamos... Que primero hay que solicitar el retiro al órgano correspondiente. Entonces, digamos, a ver si estoy bien. Digamos, yo soy alcalde y gozo de antejuicio. Va. Y entonces vengo yo y hago algo malo contra alguien y esa persona quiere
denunciarme y que se me haga justicia por lo que yo hice. Primero me tienen que quitar el antejuicio para poder proceder. Lo que sucede es que para poderte investigar, pero no por cualquier delito, pues definitivamente si hay un delito de flagrancia, ¿verdad? Que tú mates a alguien. Inflagrante suena como que se quedó. Flagrancia se llama, es cuando una persona es detenida al momento de la comisión de un delito. O sea, ahí no existe un tema de investigación previo, ¿me entendés? ¿Verdad? Sí, pues vengo bolo aquí en la calle, me para la policía y voy manejando bolos, no hay quite. Pero viene una chava y dice, mire, él me insultó, él me quiso abusar de mí, ahí sí ya tuviera, antes de investigarme me tienen que quitar. Así es. Esa es la garantía, esa es la protección. O sea, hoy por hoy nosotros decimos que no es necesaria, ¿verdad? O por qué gozan de este derecho. Sin embargo, lo que sucede es de que es esa protección que se les da para garantizar, ¿verdad? Que en estos procesos electorales no cualquier persona pueda venir y decir, Sí, porque está súper expuesto a que cualquiera diga lo que quieran. Si no, mira nuestros comentarios. Pero también es un derecho que se abusa, ¿verdad? El cual se abusa. Entonces, muchos han analizado si es necesario mantenerlo o si hay que retirarlo, ¿verdad? De hecho, han sido crecimientos políticos. El retiro del famoso antejuicio. Pero eso no es tan sencillo como tal, ¿verdad? Habría que entrar a un análisis más exhaustivo para ver si se elimina o no. Porque sí tiene su historia de ¿Por qué? Sí, porque imagínate. La persona te podría denunciar por un hecho delictivo y... Peor ahora que estamos en la cultura del escándalo, ¿verdad? La gente por todo es un escándalo, ¿verdad? Se tardaron 30 segundos por darme mi café, los odio, que no sé qué, ver los comentarios de todos lados, la mara se queja por quejarse. Pero los redes que le han dado voz a todo el mundo ya... Bueno, no sé si hagamos un comercial. No sé si te has dado cuenta que el servicio al cliente ahorita es tremendamente malo. Nosotros hemos estado hablando con aquellos, fuimos a almorzar hoy, y así como que la señorita, ¿y usted qué quiere? Así como ella estaba en su teléfono cuando íbamos a pedir, y así como que, ¿qué quiere? Y en todos lados está así, todos lados el servicio al cliente está tan malísimo, y ya nadie quiere trabajar. Nosotros acabamos buscando gente, y nos mandaron así, y tengo que llegar a la oficina. ¿Y cuál es el horario? Ya la gente ya no quiere como regresar al sistema viejo, lo que hablábamos de trabajo. ¿Va? Todo el mundo quiere estar en casa ahora. Bueno, comercial, ya me quejé, perdón. Entonces, mira, y entonces eso va un poquito de la mano del tema hablábamos de las mujeres y su derecho y sus derechos como el tema de lactancia. Y entonces el tema de la lactancia, yo no con mucho lo he entendido, porque si sos una empresa pequeña y una señora se embaraza, tenés que absorber un montón de gastos por el embarazo de ella, ¿verdad? Como no va a llegar, hay que dejar, no sé cuánto es, 3 meses creo que no, después de tener el bebé. Y entonces las empresas ahora casi que no quieren contratar mujeres porque no tienen que lidiar con ese tema. Contratan a un hombre y sabes que no se va a embarazar, pues como el hombre no goza o gozamos de derechos así. Hay países donde sí, ¿verdad? Mira, hay varios temas ahí bien interesantes que tocaste, ¿verdad? Vamos a empezar por el punto del derecho de la mujer en el tema de la maternidad, ¿verdad? Las mujeres gozamos de estos derechos. Por ejemplo, tenemos un periodo de pre y post, ¿verdad? El pre se refiere a previo a que nazca el hijo de uno, y el post es un periodo en el cual tú no vas a trabajar, pero legalmente está facultado el patrono a pagar, ¿verdad? No facultado, tienes la obligación legal. Entonces ahí, cuando analizas esa parte, tú hablas de empresas pequeñas que decías que el costo para ellos representa mucho tener a una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque no la van a poder despedir, porque eso es ilegal. Y tendrían que trabajar a otra persona para que en el periodo en el que se encuentre fuera, pues pueda brindarle servicio a la otra persona. Y entonces hay un doble pago a personas distintas por la prestación del servicio. Pero eso realmente eso es justo y es legal. Y te voy a explicar por qué. Lo que pasa es de que las cargas laborales acá en Guatemala son muy pesadas para una pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Pero también existe el tema de la discriminación. Habían empresas, hoy sí no estoy muy clara con eso, pero creo que ya si existen son mínimas, pero preguntaban si estabas tú como mujer previa a contratarte, si estabas en la disposición de embarazarte de aquí a 5 años, ¿verdad? Y eso es una discriminación muy grande, pues. Te mandan a hacer un examen si estás embarazada. Pero eso es totalmente totalmente arbitrario, ¿verdad? O sea, nadie, porque eso es tu vida personal.
Y una mujer embarazada no es una persona que está discapacitada, ¿verdad? Que la mujer embarazada puede prestar sus servicios y puede laborar de manera funcional. Normalmente, ¿hasta cuántos meses decías que pre? Bueno, es que son 85, 84 días pues, por todo, ¿verdad? Entre el pre y el post. Pero, por ejemplo, el periodo de lactancia se refiere a que la mujer goza del derecho de retirarse de ese trabajo, de entrar una hora tarde o salir una hora más temprano durante un año. Sin embargo, ¿verdad, Héctor? Habría que analizar aquí el tema de la lactancia materna, si eso es suficiente para el que no, ¿verdad? Porque habría que ver qué dicen los médicos con relación a esta parte, porque la lactancia materna es fundamental. Y también se debería de ampliar hasta 2 años, por darte algún ejemplo. Hablando de los hombres también deberían de tener derecho al tema de una paternidad responsable, al tema de, acá en Guatemala, no, por nacimiento de un hijo 2 días, ¿verdad? Te tiene derecho el padre a ausentarse de su trabajo, pero también en otros países se les da el periodo del post a ellos también, ¿verdad? Para que el hombre se identifique con su hijo también, pues, ¿verdad? Que fíjate que ese es uno de los temas que es bien complicado porque hay tantos puntos de vista, pero en el caso de uno que trabaja un montón, regresaste a tu casa tipo 7 de la noche, ¿verdad? Tú, digamos, si salís a las 5 en lo que lidias con el tráfico, la mayoría no tenemos pisto para vivir adentro de la ciudad, zona 13, 14, ¿qué te tenemos que vivir fuera? Misco, Santa Catarina, Villanueva, lo que sea. 2 horas, ¿verdad? Tú llegas a las 7 de la noche, súper matado a tu casa, súper complicado los días, súper tráfico. Y cuando llegan los patojos están dormidos. Y el día siguiente te vas temprano y los patojos están uno de hombre. Y después, yo sé que se oye feo, pero te dicen, vos, ¿y por qué no querés este mono? Y así como que las respuestas ni lo conozco, ¿ah? ¿A qué horas? ¿Quién es? Sí, es mi hijo, ahí está los fines de semana, pero ¿qué convivo? Uno a veces ni sabe lo que ellos están, porque cuando hablamos con los cuates, va así de temas así, uno se habla sinceramente, ni sabes a qué se están dedicando los patojos, ¿no? Y entonces... Ahí viene el tema de la educación también, a qué hora les brindas buenos valores. Entonces, acabar regresando al tema, uno de papá, de hombre, resulta como viviendo con un montón de extraños porque en realidad no los conoces. Y muchas veces conoces más los problemas de tu mara en el trabajo, vato, que en tu propia casa. Entonces, pero si yo digo, ay, deme tiempo porque nació mi hijo, me echan del cuarto, todo el mundo, Sí, no es muy culturalmente, no es muy socialmente aceptable por la cultura en la que vivimos, pero socialmente es necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre necesita sentirse. La mujer desde que está embarazada siente esa afinidad por el hijo, ¿verdad? El hombre, a medida que lo va conociendo, es que va adquiriendo. Sí, cuando nace el bebé, iba 9 meses de conocer a la mamá, ¿verdad tú? De estar ahí en la panza, conocerse, saben todo y... ¿Te has dado cuenta que la mamá se estresa, el niño se estresa, no sé qué? Es necesario también acá en Guatemala esa habilidad para los hombres, para con sus hijos, ¿verdad? Hay que fomentar el tema de la paternidad responsable. Yo hoy en la mañana, hoy a mediodía, andábamos allá abajo en el food court y pasó una muchacha con una timba, mira, lo que tenía de alto lo tenía de largo, estaba en la pobre cuadrada. Y entonces la comienzo a molestar yo así de que, mire, usted no debería estar en su casa, pues ya va a parir. Me dice, no, hombre, es que fíjate que me faltan no sé cuántos días para que ya poder ir a mi casa y no sé qué. Y me dio una gran pena, vato, porque la señora ya no aguantaba, pues ya está allá. Lo que pasa es que como hay un periodo, según la ley hay un periodo de pre y post, muchas mujeres por costumbre, ¿verdad? Prefieren aguantar hasta el último día, ¿verdad? Para gozar de estos días de mantías después de que nazca el hijo, porque prefieren tener como ese contacto o ese tiempo más con sus hijos. Y después ves a las pobres mamás que se sienten culpables cuando se van a trabajar, ¿verdad? Porque dejan a sus hijos y se sienten culpables. Nosotros las vemos, ¿verdad? Nosotros como hombres también lo sentimos. Cuando te levantas y te vas y los enanos están dormidos y les das su besito que están dormidos porque todavía, o en la noche que llegas, ¿va? Que nada quedó de que leen una historia o cómo te fue tu día en el colegio. Desconexión total. Y eso se puede arreglar tú. ¿Será que la gente de las grandes empresas o estas están dispuestas a ser así de flexibles? Porque obviamente no lo quieren ser, ¿va? Es que aquí hay varios intereses, ¿verdad? No es que las empresas estén o no estén conformes con esta situación, ¿verdad?
te voy a explicar algo del derecho. El derecho es una carrera bien dinámica, ¿verdad? Las leyes todo el tiempo están en constante evolución. Fíjate que cuando tú analizas las leyes o el concepto de derecho se refiere a que se implementan leyes de conformidad con la sociedad. Por eso es que tú ves, por ejemplo, las ingenierías o la medicina es muy general y es un médico, es médico acá en Guatemala y es médico en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene la pericia y el conocimiento suficiente para saber qué es una apendicitis aquí y una apendicitis allá. A diferencia de las leyes todo el tiempo están cambiando y en constante evolución. ¿Por qué? Porque las sociedades son dinámicas. Las sociedades tienen que avanzar. ¿Y cómo vamos a avanzar esto? ¿Y cómo vamos a cambiar esto? A través de la implementación de leyes, ¿verdad? O sea, realmente si la empresa lo acepta o no es otro tipo de interés, ¿verdad? Definitivamente las empresas no lo van a querer, por supuesto. No hay forma de que ahorita o hoy por hoy una empresa te reconozca y te diga, sí es cierto, vamos a darle el permiso al papá. ¿Por qué? Porque no le va a ser funcional a esa empresa. Pero sí vamos a crear, por ejemplo, a un menor de mejor manera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va a pasar más tiempo con su familia. Y el chance del Congreso es eso, estar cambiando las leyes en una forma dinámica, me imagino yo. Es lo que ellos hacen. ¿O no? Chance de ellos, mira, acá... Chance de ellos de estar así. La parte interesante, ¿verdad? Constitucionalmente hablando, el Congreso o los diputados al Congreso tienen varias funciones de conformidad con la Constitución. Pero la principal se llama función legislativa. Y la función legislativa se refiere al crear, reformar y derogar leyes. Entonces, a mí por lógica, yo te diría, ¿verdad? Que no es como lo dice la ley. Pero yo sí considero, como ciudadana guatemalteca, que por lo menos la mitad de los diputados deberían de ser abogados. ¿Por qué? Porque la principal finalidad del Congreso es crear, reformar y derogar. ¿Qué es lo que te digo? Digamos, nosotros somos de deportes extremos, como tú lo sabes. Y Emilio, que es nuestro traumatólogo, lo tenemos en speed dial en el teléfono, porque solo nos pasa algo, lo llamamos a aquel. Ahorita que me quebré las costillas, a llamarlo a tú. Pero ¿por qué llamo a Emilio? Que es traumatólogo, no voy a llamar a un chavo que de hongos, va tú, porque yo digo, me quebré. Y entonces, ves en el Congreso hay un montón de gente que no entiende el alcance de la ley, siento yo, ponga cualquier palabra, y no es así, ¿verdad? Tú, digamos, una tilde cambia todo el concepto. Entonces, siento yo que en el Congreso, que deberían de ser, como tú decís, abogados y estar en el tema de cambiar de leyes, debería haber gente que sí entiende, que hoy por hoy siento yo que me perdonen, pues, pero obviamente mucha gente del pueblo en general tiene un sentimiento y que ellos hacen, ¿verdad? Y creo que deberían de ser gente que se dedique a ser diputado. ¿A qué voy? Tú quieres ser diputado, pues llegas a ser diputado que te den tu sueldo, va, buena onda. Pero ¿por qué les damos seguridad? ¿Por qué les damos carros? ¿Por qué les damos teléfonos? Antier, no sé si viste, una secretaria en el Congreso gana 40,000 pesos. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros como pueblo con esos 40,000 pesos? Capacitar niños, mejorar hospitales, arreglar carreteras. ¿Me entiendes? Da pena ver una secretaria que gana 40,000 pesos al mes y se está cayendo el techo de la escuela. Ese tema es un poquito más complejo porque ahí te metiste a temas laborales. Y en temas laborales siempre hay una tutelaridad con respecto al trabajador, ¿verdad? Tú no podés disminuir las condiciones de trabajo de un trabajador, las cuales ya están previamente establecidas. Lo que sucede es que el pacto colectivo del Congreso está en escalafón, ¿verdad? Y cada vez están subiendo más con respecto al tema del salario. Entonces, el salario en ningún caso debe ser disminuido. Guatemala ha aceptado y ratificado convenios a nivel internacional, ¿verdad? Con el tema de la protección de las condiciones de trabajo. Entonces, esos sí son temas un poco más complejos, un poco más de análisis, pero definitivamente se pueden hacer mejores cosas, ¿verdad? En esa plata. Mira, y aprovechando eso, hay una ley de femicidio, ¿verdad? Sí. Y esta ley de femicidio dice que es bien trabada, que si una mujer lo acusa a uno de algo, te llevaron al bote y hasta que... Porque entrar es fácil, ¿verdad tú? Pero salir es una... Mira, te voy a explicar ¿O de dónde nace eso solo para...? Ajá. No sé, históricamente es bien funcional y es bien necesaria y es bien importante a nivel nacional. O sea, la ley se llama Ley contra la Violencia
ley de femicidio contra la violencia de mujer, ¿verdad? O sea, en esta ley existen, o te enseña cuáles son los tipos de violencia, que hay violencia económica, violencia psicológica, todo tipo de violencia contra la mujer. Pero ¿qué es lo que sucede, Héctor? Y te vuelvo a repetir aquí la palabra machista, ¿verdad? Guatemala ha sido culturalmente hablando sumamente machista, y en todos los pueblos, o en la mayoría de pueblos, ves que los hombres maltratan a las mujeres y nadie hacía nada. Entonces esta ley, históricamente y socialmente hablando, es sumamente necesaria en un país como el nuestro. ¿Qué es lo que pasó con esta ley? Endureció todas las penas para el hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Porque de alguna manera se creyó que endureciendo esto, pues esto se iba a minimizar. El impacto de estos delitos iba a ser menor. Lo que sucede es de que tampoco es que sea así. De la noche a la mañana vayan a cambiar estos patrones. El hombre, dicen los hombres que esta ley es muy dura para ellos, porque también lo que sucede es de que en algunas ocasiones ha sido mal utilizada. ¿Verdad? Y te digo que ha sido mal utilizada porque yo no te voy a decir que todas las mujeres la han utilizado de la manera correcta, sino que hay mujeres que se han peleado con el novio y lo van a denunciar, por ejemplo, ¿verdad? Pero la ley es sumamente necesaria en un país como el nuestro, ¿verdad? En donde la violencia contra las mujeres es elevada. Ya te di cantidades específicas, porcentajes en donde... Sí, eso de que se mueren más de 400 mujeres al año. Entonces es fundamental la ley, pero no deja... Hay muchas cosas que hay que mejorar en esa ley, ¿verdad? Porque lo que no podemos permitir es que esta ley sea mal utilizada, ¿verdad? Porque ahí también sucede un fenómeno que se le da vuelta al hombre, pues, ¿verdad? Entonces, le está haciendo un fenómeno donde el hombre ya necesita esa protección tutelar por falta de Estado. Lo que sucede es de que aquí tienes que tratar a las personas de igual manera, de lo que te decía en base al principio de igualdad. Pero las mujeres, físicamente hablando, no en ningún. Imposible que no tengan la misma fuerza que tú. Si tú me empujas a mí, me vas a golpear. No te voy a causar yo el mismo impacto si te empujo a ti, ¿verdad? Entonces, de esta manera el Estado tuteló a las mujeres. Pero ¿qué pasa? Que sucede ese fenómeno que ahora también debe existir la protección para los hombres, porque esta ley es sumamente dura para los hombres que maltratan a las mujeres, ¿verdad? Pero, y que sea mal utilizado. El verdadero problema es la malutilización. No, fíjate que nosotros hemos platicado hace un par de veces y no hay como, si a una mujer se le comprueba que hizo un mal uso de la ley, no hay como no les pasa nada, ¿verdad? Sí existe el tema de denuncia falsa, ¿verdad? Una persona que denuncia a otra persona y la denuncia es falsa, pues también tiene sus consecuencias jurídicas. Claro, no son tan fuertes como lo son para los hombres el tema de la violencia, pero sí existe ese presupuesto. Y pues tú venir y denunciarla por un tema de denuncia falsa. Ay, sí, porque imagínate de miedo, en Guatemala te meten al bote. Son como 3 meses antes que te den como audiencia, ¿verdad tú? Entonces si te llevaron jalado, póngase cómodo, mijo, porque ahí lo vemos entre 3 meses. Y si te viene, te va 3 meses. A veces se suspenden las audiencias y otros 3 meses más. Sí, imagínate unos 6 meses ahí en preludiones peleando para sobrevivir porque una chava está enojada, ¿verdad? Entonces como que sí, yo lo veo complicado, pero qué bueno que viniste, qué bueno que nos dices toda esta información que la verdad a todos nos cae bien. Y gracias, Héctor, por la invitación. La verdad que bastante ameno, bastante agradable aquí la participación. Gracias por invitarme. Pues te voy a dejar mis redes sociales, ¿verdad? Para que me puedan seguir y cualquier duda, pues estoy ahí a la orden. Me pueden escribir y yo con gusto les digo. María Victoria Morán. Aparezco, por ejemplo, en Facebook como Victoria Morán. En Instagram como Victoria Morán 20. Ah, ok. Y entonces no se vayan a estar robando todas las fotos del Instagram, patojos. Vayan, porque las fotos de bikini te las roban todos. Mejor los vean que quitar un día de estos. Entonces, pues buenísimo, Vicky. Mira, te súper agradecemos. Creo que estuvo bien interesante la plática. Creo que vas a tener que regresar como vaya evolucionando esto. Hay un montón de leyes que están pasando que uno no las entiende. Que aquí lo que tratamos es de hablar lo más pelado, dice mi mamá, posible, para que la gente entienda lo que está sucediendo, porque a veces te dicen bien bonito la casaca y uno así como, ¡hala, qué bárbaro! Y al final de cuentas lo que estás haciendo es trabándolo a uno. Tenemos un tema que viene en estos días, que es el tema de las tarjetas de crédito, cabal lo que tú decías de finanzas y ese tipo de cosas.
que la gente no lo sabe usar ni sabe qué se está metiendo a hacer. Entonces, pues bueno, te vamos a invitar a ver si te venís a echar la vuelta. Y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, cualquiera que quiera ahí platicar con Vicky, por favor, búsquela en las redes, que ahora es fácil encontrar a la gente. Y bueno, ahí quedamos por el día de hoy, Vicky. Ahora, a beber. Vámonos. Dios.